poco de catarsis, un poco de catarsis. Ya listo. Vamos a iniciar con qué, profesor. La vasculatura de quién? De lo que es el miembro inferior. Muy bien. Muy bien, profesor. Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Muy bien. El que tome el conocimiento, lo hace propio, excelente. Ganas mucho tiempo. Lástima a veces que no se gana el tiempo, ¿no? Y a veces nos arrepentimos cuando ya pasó el tiempo. Sócrates, nuestro amigo Sócrates. Irrigación del miembro inferior. Vamos a saber, profesor, que el corazón, profesor, es el principal bombeador del cuerpo humano. ¿Entendió? El corazón, profesor, ¿qué tiene? Tiene 4 cavidades. Una aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo ¿qué? Izquierdo. ¿Cuál de todas las cavidades, profesor, va a iniciar las famosas arterias? O podemos decir, ¿qué sale de los ventrículos siempre, profesor? Arteria. De los ventrículos siempre, ¿qué va a salir? Arterias. Y a las aurículas siempre, ¿qué van a llegar? Venas. ¿Se entendió? Ya en su momento, porque ya viene el último capítulo, es tórax, ahí se explicará la circulación mayor y menor. Otra que quiero que entiendan, ¿dónde empieza la circulación? Muy bien, la parte de irrigación general. Y empieza acá, ¿qué es dónde? Acá, en este ventrículo, ¿qué ventrículo? Izquierdo. Y cuando vayan los tejidos, ¿qué va a regresar? A la aurícula derecha. ¿Se entendió? ¿Quién lleva sangre, profesor, a todos los tejidos? El ventrículo izquierdo a través de sus arterias. ¿Y quién recoge la sangre de los tejidos, profesor? Las venas. ¿Y dónde termina? En la aurícula derecha. ¿Se entendió? Que tengas ese concepto ahorita, aprendes o ayudas mucho a tu conocimiento para cuando llegues al tema de tórax. ¿Ya? Muy bien. Entonces, profesor, quiere decir que aquí vamos a empezar, profesor, sí, profesor, y el profesor despacito. A ver, arteria que sale, ¿cómo se llama la arteria que sale del ventrículo izquierdo? La arteria aorta. ¿La arteria qué? Aorta. Y la arteria aorta, profesor, ¿qué tiene? Tiene 3 porciones. Una aorta ascendente, callado de la aorta, detrás del corazón, aorta descendente ¿qué? Torácica, pasa el diafragma, arteria aorta descendente ¿qué? Abdominal. Pero este esquema que he hecho, profesor, vamos a ver, profesor, que en el esternón tiene ¿qué? Un manubrio, ¿sí o no? Un manubrio y un cuerpo. ¿Cómo se llama la unión del manubrio con el cuerpo? Ángulo de Lois. Esa unión o la articulación manubrio-esternal es una línea imaginaria ¿qué? Con un cuchillo. Te parto así el tórax. Y cuando parto el tórax a ese nivel, choco con la columna vertebral en la parte posterior. ¿Con qué vértebra? T4. ¿Viste o no? Por delante con qué choco, ángulo de Lois. Por atrás que choco, T4. ¿Y qué hago? La arteria aorta se dividió en ¿qué? 1, 2, 3. Excelente. Muy bien. Referencias importantes de irrigación. Muy bien. Segunda referencia. El músculo diafragma divide al tórax del abdomen y pelvis. Muy bien. Es el músculo ventilatorio por excelencia. Muy bien. Esa es la referencia anterior. Y la referencia posterior, profesor, ¿a qué nivel la arteria aorta perfora el músculo diafragma que siga conduciendo su irrigación, profesor? T12. ¿Viste eso, no? Una referencia que es anterior y otra que es posterior. Anterior y posterior. Muy bien. Y finalmente decimos, la arteria aorta no determina. ¿Entre quién? Entre la articulación de quién? L4 y L5. En ese disco intervertebral. ¿Listo? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo se sabe que? Y si tú ves, ¿qué pasa con la arteria aorta? La arteria aorta se tira. ¿A qué lado? ¿A qué lado se tira? Este derecho, este izquierdo. ¿A qué lado se va? ¿A qué lado se va? Izquierdo siempre. Por eso que acá tenemos que estar la columna vertebral y este lado izquierdo que va a tener la arteria aorta. Muy bien. Entonces, profesor, gracias a esas referencias anteriores y posteriores, vamos a saber, profesor, de que la arteria aorta, ¿qué hace? Se divide en 4 porciones, te decía. Arteria aorta, ¿qué? Ascendente. Callado de la aorta. Tercera unidad. Tema de qué? Cuello, cabeza y... ¿cómo era? Cuello, cabeza, nuca y dorso.
Entonces, todas esas arterias que tengan, ahí te verás con ese capítulo. Muy bien. Ahorita, con miembro superior, ya te olvidé que estoy aquí. Esta arteria que está acá, esta arteria que está acá. ¿Cómo se llaman estas arterias? Subclavias, izquierda y derecha. Que cuando pasa aquí, el hueso subclavio, o la... ¿qué hueso? Ya me olvidé el nombre ya. ¿Qué hueso? Clavícula, se convierte en arteria axilar. Y la arteria axilar irrigará a todo el miembro superior. ¿Se entendió? Muy bien. Esa arteria subclavia ya lo estudiarás más profundamente en tema de cuello. Ya verás cuántas ramas tiene. No te voy a decir que tiene 15. Muy bien. Entonces, profesor, quiere decir que esa arteria que callado de la aorta irrigará cabeza, cuello y también que los miembros superiores. ¿Cuál me interesa a mí? La que sigue. Arteria aorta que descendente torácica que irrigará que todo lo que es tórax. Arteria aorta descendente que abdominal, ¿qué será? Todo lo que es abdomen y ¿qué? Abdomen principalmente. ¿Y cómo se bifurca, profesor? En arterias ilíacas primitivas o comunes, derecha e izquierda. ¿Se entendió? Esas arterias ilíacas primitivas o comunes, profesor, van a irrigar pelvis y miembros inferiores. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué nos toca estudiar de todo eso, profesor? Las últimas. Las arterias ilíacas, ¿qué? Primitivas o comunes. ¿Se entendió? Muy bien. Por ahí la gente que tiene la piratea de las diapositivas, ha parecido, no cambio casi nada en esa diapositiva. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer? Sígueme la secuencia para que sepas cuál es el orden. Porque una cosa es tener la diapositiva y no sabes cómo empieza. Tienes el Netter, no sabes cómo empezar a estudiar. ¿Me dejo entender? Entonces, una vez que tú dices, pum, pon el número si quieres para que te des cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde nos centramos? En esta última, profesor. Las arterias ilíacas primitivas son comunes. Muy bien. La arteria ilíaca primitiva, profesor, se divide en dos ramas. Una para la pelvis y una para el miembro inferior. ¿Cómo se llama la arteria que va a irrigar la pelvis? La arteria ilíaca interna o la arteria hipogástrica. Y la arteria que va a pasar por debajo del ligamento inguinal, acá está el ligamento inguinal, profesor, se llamará como, antes que pase el ligamento inguinal, ¿cómo se llamará? Arteria ilíaca externa, acá está. Arteria ilíaca externa. ¿Este esquema para qué es? Para que sepas cuáles son las arterias principales de cada zona. Principales de cada zona. Lo que tenemos que hacer, hablar de cada una de ellas. Muy bien. Entonces, cuando pasa aquí, la arteria ilíaca externa, profesor, pasa por ¿dónde? Por debajo del ligamento inguinal. ¿Exactamente por dónde? Por la celda vascular. Se mete por ¿dónde? Por el triángulo de Scarpa y forma ¿qué? La siguiente arteria. La arteria ilíaca externa se transforma en arteria femoral. Pregunta de examen. Facilito. Muy bien. Y esa arteria femoral, ¿qué pasó? Se mete a un conducto. ¿A un conducto de qué? Conducto del tercer aductor. ¿Para qué? Para de lo que era ¿qué? Todo lo que es verde que pintó acá de verde se ve anteriormente al cuerpo. Y todo lo que ves azul se ve por atrás. ¿Ya? Entonces, decimos, si la arteria femoral no se mete al conducto del tercer aductor, ¿qué hace? Se mete por el anillo superficial del conducto del tercer aductor, del canal de Hunter, y se va posterior, que ¿dónde aparece? Por el anillo profundo de ese canal del tercer aductor, y entonces se mete a la región poplitea. ¿Cómo se llama esa región poplitea? El rombo popliteo. ¿Cómo se llama la arteria? La arteria poplitea. ¿Se entendió? ¿Qué estoy haciendo? Utilizando las referencias musculares y óseas y ligamentosas. Es un cuento la historia. Muy bien. Cuando llega ¿a dónde? A la región o a la parte final del rombo popliteo, encuentro que el anillo, el orificio del músculo sóleo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ese nivel que pasó, se divide en dos porciones, ¿no? Uno por atrás y una por delante. ¿Cómo se llama la arteria que continúa en la región posterior después del músculo sóleo, profesor? Por debajo del músculo sóleo. La arteria tibial posterior. Y la arteria tibial posterior se mete por el malleolo peroneo. Muy bien. ¿Por dónde se mete? Por el malleolo peroneo, ese nivel, profesor, el malleolo tibial. Muy bien. ¿Y ahora qué hace? Se convierte en arterias ¿qué? Plantares. Acá, profesor, pone ¿qué? Malleolo tibial. ¿Ya? ¿Qué pones acá? Malleolo tibial. Hay un error de tipeo. ¿Ya?
error de tipeo. Vos decías que en las diapositivas a veces he corregido algunas cosas, ¿ya? ¿Vale lo que? Tibial, porque acuérdate que el van tibial posterior, ¿por dónde se va? Por cerca de la tibia, donde está pasando ¿qué? Los músculos flexores del pie. No te vayas a olvidar. Mientras que esta región de ¿qué? Ah, de la arteria que hace cosa acá, acá. Este que sea, toda la parte posterior de la pierna y pie y la planta del pie. Ahora, ¿cómo se llama la arteria que se va perfora hacia adelante? ¿Qué? La arteria completa se ve una rama hacia adelante. ¿Y qué perforó? La membrana interósea. Y rodea lo que es el cuello del peroné para que se convierta ¿qué? En arteria tibial anterior. Y esa arteria tibial anterior, cuando llega ¿a dónde? Al retináculo extensor, se convierte ¿qué? En arteria pedia. Se convierte ¿qué? En arteria pedia. ¿Qué hemos hecho ahí? Solo hemos hecho un cuentito, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se originó la irrigación en el miembro inferior? Ah, con la arteria ilíaca externa. ¿Por qué estructura tiene que descender o pasar, profesor? Por debajo del ligamento inguinal. ¿Qué celda, profesor? La celda o laguna vascular. ¿Se entendió? Eso espero. Listo. Muy bien. Hablemos entonces de quién? De la arteria ilíaca interna, ¿no? ¿Cómo se tiene la arteria ilíaca interna? La arteria que irrigaba la pelvis, llamada también como la arteria hipogástrica. Muy bien. Pero ¿qué nos interesa la arteria ilíaca interna? Solamente nos interesará las arterias que van al miembro inferior, porque principalmente la arteria ilíaca interna, ¿arteria de quién es? De la pelvis propiamente. Hay que tener cuidado. Profesor, mira, la arteria ¿qué? Ilíaca primitiva se transforma en ¿qué? En dos arterias, ¿no? Ilíaca interna y ilíaca ¿qué? Externa. La ilíaca interna, profesor, ¿qué hace? Mira, ¿qué viene acá? Acá está el ligamento inguinal. Todavía no va a pasar nada por el ligamento inguinal. Vamos a hacer un zoom, profesor, a esa zona. A ver, se puede ahí. Ahí está. Mira, ¿qué pasó? Ah, mira. Eso, mira que la arteria ¿qué? Ilíaca ¿qué? Externa. ¿Y este qué sería? Arteria ilíaca interna. ¿Qué está? Mira. Arteria ilíaca externa. Arteria ilíaca ¿qué? Interna. Mira, toda la rama que sale para la pelvis. ¿Cierto? Todas esas ramas son para la pelvis, pero hay una, dos, tres que son de aquí, para el miembro inferior. Esa sí me interesa. Muy bien. Entonces, veamos. Esa arteria ilíaca interna se divide que, mira, en dos tronquitos, un tronco posterior y un tronco anterior. Ese tronco anterior, profesor, y posterior, el que me interesa, ¿cuál es? El anterior, profesor, mira así. Eso. Eso. ¿Quién es? La arteria que va por ¿dónde? Por el agujero obturado. ¿Cómo se llama esa arteria? Arteria obturatriz. Arteria obturatriz. Entonces, pregunta de examen. La arteria obturatriz que va a irrigar la parte, o vamos a llamarla así, parte del grupo medial del muslo y también la irrigación de la cadera, ¿viene de qué arteria, profesor? De la arteria ilíaca interna. ¿Viene de dónde, profesor? De la arteria ilíaca interna. Muy bien. Listo. Sigamos. Mira, acá hay un musculito. A ver, ¿le sacamos las camas? Hay un músculo, ¿sí o no? Que viene de la cara anterior del sacro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Piramidal o piriforme, ¿sí o no? Se va por la escotadora ascética mayor. Y acá hay un ligamento, mira, del sacro y a la apófisis espinosa. O la espina isquiática. ¿Cómo se llama ese ligamento? Sacroespinoso. Ligamento sacroespinoso. Entonces, ¿qué pasó? Tiene que arriba del piramidal una cosa, debajo del piramidal otra cosa, y demás ¿qué? Encima de quién? ¿De quién? Del ligamento sacroespinoso, y debajo también ¿de quién? Del ligamento sacroespinoso. ¿Viste? Dos referencias a la región glútea para poder hablar con la ¿qué? De arterias. Muy bien. Profesor, vamos, sí, no pares, profesor, mira. Hay una arteria que sale, mira, ¿dónde? ¿Sale por dónde? Por arriba de quién? Del músculo piramidal. Y también que sale, mira, dos. ¿Qué sale, profesor? Por debajo del músculo piramidal. Mira, y de esas dos, profesor, mira, cabalga por fuera ¿quién? Al ligamento sacroespinoso. ¿Y qué hace? Se vuelve a meter, ¿sí o no? A la pelvis. Ah, el único que sale y entra otra vez, profesor, ¿quién es? Rapidísimo.
La arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna. Por lo tanto, las arterias que se van por arriba del piramidal y por abajo del piramidal, ¿qué serían, profesor? Que van a las regiones glúteas. ¿Cómo se llama ese de arriba? Glútea superior. Y abajo, glútea inferior. Muy bien. Entonces, profesor, ahí está, profesor. Vemos que las 4 ramitas, ¿no? Una por arriba, una por abajo, otra también por abajo, que se va a meter hacia adentro. Y además una que perfora aquí a la membrana obturatriz. A la membrana obturatriz. Muy bien. Y ahí está, ¿no? La arteria glútea, o vamos a poner acá, ¿no? Arteria que obturatriz por delante, que pasa por donde, por la escotadura obturatriz, obturador, agujero obturado perforado a la membrana obturatriz. Tiene la arteria glútea superior, pasa por donde, por arriba del músculo piramidal o piriforme. Arteria glútea inferior, ¿qué pasa? Por abajo del músculo piramidal o piriforme, pero también que decíamos por aquí, encima del ligamento sacroespinoso. ¿Quién vuelve a entrar a la pelvis una vez que sale por encima del ligamento sacroespinoso y se mete por debajo del ligamento sacroespinoso? La arteria pudenda interna. Esas 4 arterias es importante para la región. 3 son para el miembro inferior, que hemos dicho quiénes son: la arteria obturatriz, la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. La arteria pudenda interna solamente que hizo esa voltereta para meterse un conducto. Acá había un conductito, no sé si lo puse, no lo puse. Acá había un conductito para la arteria pudenda interna. ¿Cómo se llama ese conductito? El conducto de Alcock, que era ¿qué? La fascia condensada del músculo obturador interno. Muy bien. Bueno, ahora sí, hemos explicado que las arterias que nacen de la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica. Entonces hemos visto que han nacido ¿qué? Arterias glúteas o no. Tenemos que ver cómo se comportan esas arterias glúteas. Las arterias glúteas, profesor, mira, acá, arteria externa, ilíaca externa, ilíaca interna. Muy bien. Hemos visto que músculo piramidal, profesor, ¿quién estaba por acá saliendo? La arteria glútea superior. Y por abajo, ¿quién estaba? La arteria glútea inferior. Y además, ¿qué salía? La arteria glútea interna. Ella luego desaparece, mira. ¿Por qué? Porque se vuelve a meter en la pelvis. Muy bien. Y acá está que la delimitación, ¿para qué? Para ver el cuadrante que es súper externo, que se divide en otro más, profesor. Y vemos que en esta zona que no hay inervación profunda motora, no hay hueso, no hay cartílago, sino que hay una superposición de 3 músculos: glúteo menor, medio y mayor. Muy bien, listo. Arteria femoral, profesor. Veamos. La arteria femoral, profesor, pasa por donde, profesora, pasa por donde, por debajo del ligamento inguinal. ¿Entendió? Muy bien. Y esa arteria femoral que hace, mira, va a pasar por donde, sí, por el conducto del tercer aductor, pero esa es su extensión principal, hasta que se vuelve arteria poplitea. Cuando pasa por dónde, cuando pasa por debajo del ligamento inguinal, por la célula vascular, profesor, ¿cuántas ramas vamos a botar? Vamos a botar 5. Una aquí, mira, una arteria, otra arteria, otra arteria y otra arteria, y una bien gruesota. Muy bien. ¿Cuántas ramas son? 5 arterias. ¿Cuántas son? 5 arterias. Recuerda, profesor, que estas arterias que están acá adentro, esta que está acá, una que está acá, una que está también por acá adentro, ¿estas qué son? Estas son de abdomen, ¿ya? Estas son de abdomen. La 1 y la 2 son parte como que mitad abdomen, mitad de miembro inferior, porque tienen que estar relacionadas. Muy bien. Profe, esta 1 y 2, profesor, van a estar ¿qué? Con el abdomen por debajo, en la parte inferior, pero superficialmente. Esta me queda circundando el hueso ilíaco. Muy bien. Pero también que es superficial, profesor. ¿Y estas qué son? 3 y 4, ¿qué son? Las que van a dónde? A la región genital. ¿Cómo se llaman siempre las arterias o venas o nervios que van a la región de los órganos genitales? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Ya lo dije. Pudendas. ¿Siempre que son? Pudendas. Hemos hablado de una pudenda interna. ¿Qué serían ellas? La que se salió y se mete otra vez. ¿Qué sería? Pudenda interna. ¿Pero qué serían ellas dos? Externas, pues. Una por arriba y una hacia abajo.
Una superficial y una profunda, si quieren llamarle así. Muy bien. Y una arteria, profesor, que se desprende ¿de dónde? De ella. Y se vuelve profunda la región femoral, llamada como la arteria profunda de la arteria femoral. Veremos, ¿sabe quién es? Ahí está, profesor. Una, la arteria epigástrica superficial. Dos, la arteria que secundaba al hueso ilíaco, arteria circunfleja ilíaca superficial. La que van a la región pudenda, arteria pudenda externa superficial o superior, y arteria pudenda externa profunda o inferior. ¿Se entendió? Ellas dos, profesor, pueden a veces salir un tronquito común, arteria pudenda externa común, y luego se divide en dos, también puede hacerlas. Son variantes. En arterias, cuando tenemos algo diferente a lo normal, ¿cómo se le dice? Variante. En venas también, si hay algo común y hay algo que varía, ¿cómo le decimos? Variantes. Hay variantes arteriales y variantes arteriosas. ¿Cómo se llama cuando la arteria se divide en dos? O si va dividiendo, pero ¿cómo se llama esa división? Bifurcación. ¿Cómo se llama si dos arterias se unen, profesor? ¿Cómo se llama? Anastomosis. ¿Se entendió? ¿Cómo se llama cuando las venas recogen la sangre de arriba hacia abajo, profesor? Perdón, de abajo hacia arriba, profesor, o hacia el corazón, profesor. ¿Cómo se llama ese sistema? Retorno venoso. ¿Se entendió? Esos términos ya vine acostumbrado con qué, con la parte vascular. Radio. Ustedes en ese mundo van a estar inmersos en esas terminologías toda su vida. Muy bien. Entonces, profesor, quiere decir que esa parte vascular que pudenda, profesor, una superior y una que inferior, profesor, o superficial y profunda. Entre ellas dos, comúnmente, ¿quién está pasando acá? La vena femoral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la vena safena interna, ¡pum! ¿Qué? Pasa entre las dos. ¿Para llegar a dónde? A la arteria femoral, a la vena femoral. No te voy a olvidar de eso. Entonces, ellas dos sirven de referencia para saber qué. ¿Quién llega, profesor, ahí? La vena safena interna. ¿Ya? Listo, sigamos. Y la arteria número 5, ¿qué sería? La arteria femoral más profunda. La arteria femoral profunda. Ahora, esa arteria femoral profunda, profesor, ¿qué pasa? ¿Qué pasará con el profesor? Se va a dividir en dos ramas, mira. O va a botar dos ramas importantes iniciales. Una hacia el medio, una bien lateral que se divide, ¿qué? Una arriba, una transversa y una descendente. ¿Se entendió? ¿Pero qué hacemos? Estudiamos a ella. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, profesor, la arteria femoral profunda que sale de su rama interna? Esta. Está circundando, profesor, a la altura de qué? Del cuello, o del cuello de esta patita de qué? Del fémur, o del mismo fémur por su cuerpo. Entonces, ¿cómo se llamarían esas arterias que estamos circundando el fémur, profesor? Arterias femorales circunflejas. ¿Ya? Muy bien, ya está, profesor. ¿Arteria qué? Arteria circunfleja femoral medial. ¿Listo? Que sube por su cuello de qué? Del fémur, profesor, y se va a irrigar parte de quién? Parte también de la articulación de la cadera. Ahora mira, lateralmente, ¿la arteria qué? Circunfleja femoral lateral, que se divide en tres porciones: una rama ascendente, una rama transversa y una rama descendente. Muy bien. Y una ascendente, profesor, también ¿qué va a hacer? Se va a articular o se va a anastomosizar, si quiere llamar así, ¿junto con quién? Con la transversa se va a anastomosar, y que va a formar un circuito cerrado ¿para qué? Para la irrigación de la cadera. ¿Y quién llega por la cabeza propiamente de la cadera? Por el mismo ligamento triángulo del fémur, la arteria obturatriz. ¿Se entendió? De esa manera irrigamos todo lo que es la cadera. Ahí está, mira, la arteria obturatriz está por acá, mira. La arteria obturatriz está por ahí, está acá, mira. Una rama medial y una rama lateral. Y finalmente, la arteria femoral profunda bota ¿qué? Cuatro, principalmente son cuatro, unos son tres, unas veces son cinco, pero principalmente se ven cuatro. ¿La arteria qué? Las arterias 1, 2, 3, 4, perforantes. ¿Las arterias qué? Perforantes. Las arterias perforantes, profesor, cuando perforan ¿a quién? Al músculo ¿qué? Que está delante. ¿Quién será el que está delante? ¿Quién está?
Acá. Cuádriceps femoral o tercer aductor, profesor, se vuelven posteriores. ¿Y con qué es anastomosa, profesor? Con la arteria, una rama de la arteria glútea inferior. ¿Con una rama de qué? De la arteria glútea inferior. Muy bien, listo. Y de esa manera, ¿qué pasó, profesor? Hemos terminado de qué? De irrigar todo lo que es la región del muslo. Muy bien. Ahora, ¿qué vemos? Que la arteria femoral, profesor, propiamente cuando llega a ¿dónde? Llega a la altura de la rodilla, se va a dividir ¿qué? En ramitas finales. ¿Y esa rama qué? La rama descendente ¿de quién? De la arteria circunfleja femoral lateral, sigue descendiendo ¿a dónde? A la rodilla, profesor. Y acá viene justamente una confluencia, ¿no? Una rama por el interno, y una rama lateral y una rama medial, mira. La rama medial acá se divide en dos ramas, una por delante y una por detrás de la rodilla. Entonces aquí tenemos una arteria que descendente medial de la rodilla, y ¿de qué sería? La descendente lateral de la rodilla. Y esa descendente medial de la rodilla se divide en dos, uno por delante y detrás de la rodilla propiamente, rama externa y una rama interna, y con esa forma acabamos la arteria o la rama de la arteria femoral. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, ¿quién pasa por el triángulo de Scarpa, profesor? La arteria femoral. ¿Cuántas ramas veremos? 5 importantes. ¿Cuáles son, profesor? Circunfleja, perdón, la que está debajo de la región epigástrica. ¿Cómo se llama? La arteria epigástrica superficial, que está relacionada con ¿qué? Con la grasa. Muy bien. O también, ¿cómo leemos esa arteria? La arteria ¿qué? ¿Cómo se llamaría esa arteria relacionada con la grasa? Subcutánea. ¿Sí o no? La subcutánea abdominal. Muy bien. Y finalmente, profesor, la arteria que va circundando al hueso fémur, ilíaco, profesor, ¿cómo se llamaría? La arteria circunfleja ilíaca superficial. Todas son superficiales, ¿no? Todas, sin excepción. Luego las dos que van a la pudenda, ¿cómo se llamaría? Pudendas externas, superior e inferior. Y una que va a ser profunda al fémur, a la región femoral. ¿Cómo se llamará? Femoral profunda. ¿Y la femoral profunda cuántas ramas da? 2. Una se compleja ¿qué? Femoral medial y una femoral lateral. ¿Qué se divide en 3 porciones? O 3 ramas. La lateral, ascendente, transversa y descendente. ¿Se entendió? Muy bien, esa es la que quiero que justamente ¿qué? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Creo que es la primera vez que estoy haciendo irrigación con ustedes. ¿Estamos bien? ¿Qué tiene que tener? El circuito arterial. ¿Cuándo tendrás ya plantado esos nombres? Cuando lo hagas solito sin ver. Gasta hoja, un cuaderno bloco, y empieza ¿qué? Graficar primero ¿qué? Las principales, ¿cuáles son? La femoral profunda, las 5 ramas que botan luego. Muy bien. Y cuando botas a donde la región de la rodilla, veremos que hay una ¿qué? Descendente de la rodilla medialmente y una descendente ¿qué? Lateralmente. ¿Quién es lateralmente? La rama descendente de la circunfleja femoral medial, lateral. ¿Y qué sería la última rama de la femoral? Pregunta de examen. La arteria descendente femoral medial de la rodilla. Y esa es la que se divide en 2 ramas, una interna y una externa. Externa y interna. O lateral y medial. Profesor, entonces la arteria femoral, profesor, ahí está. Va a pasar por el triángulo de Scarpa, dio todas sus ramas respectivas, profesor. Y pasa por donde? Por el conducto del tercer aductor. Va a pasar acá, anillo superficial, y se va hacia atrás. ¿Para hacer por dónde? Por el anillo profundo, profesor. Muy bien. ¿Y cómo se llama ahora acá? La arteria poplitea. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué hacemos? La arteria poplitea, profesor. Hola. A ver, ¿dónde está pasando todo? A ver, ¿verdad? La arteria poplitea, profesor, facilita. La arteria poplitea, profesor, es un elemento que pasa por dónde? Por el rombo popliteo. Muy bien, por el rombo popliteo. Y libera ¿qué? Las 2 superiores y 2 inferiores y una central. La central es la quinta, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamamos? La arteria genicular superior medial, genicular superior lateral. Y si son abajo, ¿cómo se llamaría? Arterias geniculares, ¿qué? Inferior medial, inferior, ¿qué? Lateral. Mira, las arterias con qué se asocian principalmente con el hueso fémur. No se van hasta la tibia. Ten cuidado con eso, ¿eh? Esas arterias de la rodilla donde se van a relacionar con el hueso fémur. Y en el centro, a veces, no siempre, profesor, se tira una arteria genicular media o articular. Muy bien.
prácticamente ¿dónde pasaría siempre la arteria poplitea? Por el triángulo popliteo, acá no, la cara poplitea, la fosa intercondilia, y encima de ¿qué? De la articulación femorotibial, y encima de ¿quién? Del músculo ¿qué? Popliteo, y su tendón de ¿quién? Del plantar delgado. Muy bien, listo. Entonces de esa manera que hemos hecho, ¿dónde acaba la arteria poplitea, profesor? Aquí. Cuando perfora ¿quién? Al anillo del sóleo. Cuando perfora ¿quién? Al anillo del sóleo. ¿Dónde empezó la arteria poplitea? En el anillo profundo del conducto de Hunter o conducto del tercer aductor. ¿Ya? Arterias de la pierna, entonces, profesor. La arteria, que estamos en la visión posterior, profesor, una cosa que es, mira, por detrás y una cosa es por delante. ¿Ya? Primero, ¿qué hagamos? Hagamos la parte anterior. Mira, la parte posterior, perdón. Mira, profesor, acá. La arteria poplitea, profesor, viene, profesor, cabalga aquí al músculo que popliteo y perfora aquí un anillo. ¿Cómo se llama ese anillo, profesor? ¿Cómo se llama ese anillo? El anillo del sóleo. Muy bien. Y se convierte automáticamente, profesor, ¿en qué? Una arteria, mira, ¿qué hace? En una arteria, mira, ¿qué hace? Perfora hacia adelante. Ahí sale por acá. Mira, acá hay un chiquitito, le he puesto uno, mira, un hito. Se va por delante. Muy bien. Perfora la membrana interósea, circunda el cuello de ¿qué? Del peroné. Este que continúa, profesor, continúa otra vez. La persona sigue su camino, profesor, sigue también. Muy bien. Entonces, de esa manera, profesor, vamos a tomar en cuenta que el 1, profesor, ¿qué sería? La arteria tibial anterior. ¿Qué sería? La arteria tibial anterior, la que sale ¿qué? Hacia adelante, profesor. Este tronquito común, profesor, mira, este tronquito que está acá, este que está acá, este chiquitito, ¿se llama cómo? La arteria ¿qué? Tibio-peronea. Tibio-peronea. Y cuando se divide en dos esa tibio-peronea, 1 y 2, profesor, esta se llama como la arteria peronea común, y esta se dividiría ¿en qué? En arteria tibial posterior. ¿Listo? Una vez más. La arteria ¿qué? Poplitea, profesor, ¿qué hace? Pasa por ¿dónde? Por el anillo del sóleo, y cuando pasa el anillo del sóleo, ¿qué hace automáticamente? Se bifurca en dos, en una arteria que perfora la membrana interosa. ¿Cómo se llama? Arteria tibial anterior. Y una arteria que se va por atrás, ¿cómo se llamaría? Tibio-peronea. Y la tibio-peronea, ¿qué hace? Se divide en dos, una hacia el peroné y una hacia la tibial por la parte posterior. ¿Cómo se llama que se va la peronea? La peronea común. Y la tibial que se queda por atrás, la tibial posterior. Muy bien, eso que quede clarísimo. Profesor, cuando esa arteria ¿qué? Tibial posterior, ¿qué hace? Mira, ¿pasa por dónde? Mira, por el fascículo, ¿te acuerdas? Muy bien. Por el garganta, el que se llama fascículo ¿qué? Flexores, petináculo flexor del pie, profesor, o del tobillo. A esa altura, ¿qué hace? Acaba la arteria tibial posterior, ¿qué se convierte? En arteria ¿qué? Plantares. ¿En arteria qué? Plantares. Muy bien. Profesor, mientras que, mira, la tibial anterior, ¿qué hace? Mira, pasa por ¿dónde? Por encima, por la membrana interosa, junto con el músculo que gordito, ¿no? El flexor gordito del pie, largo del pie. Flexor largo del pie, profesor. ¿Y qué hace? Se convierte en arteria ¿qué? Pedia. En arteria pedia. Mira, tibial anterior, pedia, tibial posterior, tibial posterior, profesor. Esa tibial posterior, ¿qué se convierte? En plantares. No te vayas a subir, ¿verdad? Plantares. Ahora, la arteria ¿qué? ¿Esta cómo se llamaba? La peronea común. Muy bien, la peronea común se divide en dos. En una arteria ¿qué? Peronea anterior al peroné, y una arteria ¿qué? Peronea posterior detrás del peroné. ¿Se entendió? Y cuando llega a la región del tobillo, también se anastomosa con la tibial posterior y por delante con la tibial anterior. ¿Se entendió? Eso nomás tiene que ser la cuenta. ¿Cómo se llama la arteria, profesor? Que pasaba por el rombo popliteo. La arteria poplitea. Cuando perfora ¿qué? El anillo del sóleo se divide en dos ramas. Una que perfora de frente a la membrana interosa hacia adelante
La tibial anterior. ¿Y cómo se llama la arteria que se queda atrás? La tibio-peronea. ¿Y la tibio-peronea que se convierte? Tibial posterior y la peronea común. La peronea común que se divide en una peronea anterior, peronea posterior. ¿Y la tibial posterior que se convierte? Cuando pasa el tobillo por los retináculos flexores se convierte en arterias plantares. ¿Y la arteria tibial anterior que se convierte cuando llega al tobillo, profesor? Cuando pasa por debajo de los retináculos extensores, profesor. Se llama como la arteria pedia. Muy bien. Circuito de la arteria entonces de la rodilla, profesor. Puntos críticos. Vemos como la arteria geniculada, profesor, ¿qué se irrigaron? Se irrigaron por adelante. Una medialmente y una lateralmente. Una medialmente y una lateralmente. Tanto por arriba como ¿qué? Por abajo. Y vemos que hay una circulación central, ¿sí o no? Una circulación central. Algunas veces las personas cuando se caen de rodillas, ¿alguna vez se han caído de rodillas? ¿Y han dejado pedazo de rodilla en la pista? ¿Sí o no? Algunas rodillas sangran mucho por ese circuito arterial circular que está dañado. Muy bien, como es una región casi, vamos a llamarle que desnuda, ¿por qué? Porque esa arteria o esa irrigación está encima prácticamente del tendón rotuliano, si quieres llamarlo así, ¿no? De lo que envuelve la rodilla. Muy bien, entonces esa zona que es muy delicada en sí. Muy bien. ¿Y las arterias del pie, profesor? Ahí está. ¿Arteria qué sería acá? A ver, ¿cómo se llama esa? ¿La arteria qué? Tibial anterior, profesor, ¿qué se divide? ¿Se divide qué? En una rama así que va continuando, llamada la arteria pedia, ¿sí o no? Y esa arteria se divide en, vamos a llamarle, tres partes. Una que va así oblicuamente, que se llama la arteria transversa del pie. Una que se va hacia el dorso del pie, ¿cómo se llama? El arco arterial dorsal del pie. Y una que se va, ¿dónde? Al primer interoso dorsal del pie para perforarlo. ¿Cómo se llama? La primera o la arteria perforante del pie. ¿Y esa es la arteria qué? Del arco arterial dorsal del pie que sale. Arteria que va a ¿dónde? Encima de los huesos, entre los huesos. Encima de los músculos interóseos. ¿Cómo le llaman las arterias? Arterias interóseas dorsales. Muy bien. Listo. Ahora ¿qué? ¿La arteria qué? La arteria tibial posterior, profesor, ¿qué hace? Mira, pasa por un músculo. ¿Acuerdan ese músculo cómo se llamaba? Abductor corto del primer dedo. Muy bien. ¿Quién estaría acá? El flexor corto de los dedos. Hemos sacado el flexor corto de los dedos ¿para qué? Para ver cómo se divide en dos partes. Uno medialmente y uno lateralmente. Medialmente ¿a quién? ¿Ah? Mira, ¿al borde de quién? De ese músculo. Abductor corto del primer dedo. ¿Y se va a dónde? Hasta el gordito. Entonces cuando tú tocas el dedo gordito del pie, sientes que tiene un latido propio también, igual que el pulgar. Muy bien, porque la arteria prácticamente va internamente o medialmente al dedo gordito del pie. Mientras que la arteria plantar del pie, profesor Casimira, pasa por donde encima de quién? Del músculo cuadrado plantar. ¿Y qué hace? Llega a la altura de dónde? De la porción de qué? Porción oblicua del músculo aductor del primer dedo. ¿Y qué hace? Pone un arco profundo. ¿Sí o no? Ah, ese arco profundo, ¿cómo se llama, profesor? El arco arterial profundo de la planta del pie. Muy bien. O el arco arterial plantar del pie. Entonces, esa arteria tibial posterior se divide en dos, ¿no? Arteria plantar medial y arteria plantar, ¿qué? Lateral. La medial, ¿qué hace? Continúa hasta el gordito, profesor. ¿Cómo se llama esa arteria? Arteria del primer dígito común, si quiere llamarla así. O la arteria del primer dedo. Y la arteria que va a otros dedos entre los huesos interosos, profesor, ¿cómo se llamaría? Los arcos arteriales plantares. Y ese arco arterial plantar, profesor, ¿qué se llama? ¿Se anastomosa con quién? Con una rama de quién? De la arteria plantar medial. Y también quién? Con la arteria perforante de la arteria dorsal. Muy bien. Ese punto crítico en la foto de rojito para que se vea que se anastomosan tres arterias. ¿Ya? Tres arterias. Y vemos que se continúa con quién? Con las arterias que van a ¿dónde? A las arterias que van a los dedos comúnmente, arterias digitales comunes, y van a los dedos de los falanges prácticamente, se llaman digitales propias. Muy bien, es importante también detallar. Muy bien, de esa manera, profesor, hemos terminado ¿qué? La irrigación del miembro inferior. Inferior. Muy bien, entonces, resumen, ¿qué hago? Vas a practicar ahí los nombres, ¿sí o no? Muy bien. Arteria ¿qué? Arteria ilíaca externa. Arteria ¿qué? Ilíaca interna. ¿Viste o no? Una que va donde la membrana obturatriz, ¿cómo se llama? Arteria obturatriz.
Una que va por encima del músculo piramidal y uno que va por debajo. Y otra también que va por debajo del piramidal. ¿Cómo se llama? Glútea superior, glútea inferior, pudenda interna. ¿Se entendió? Y la glútea que superior que hace, mira, irriga ¿quién? Irriga principalmente ¿qué? El plano superficial o profundo y medio. El superficial siempre, el superior, siempre aquí irriga, principalmente. Tema o pregunta de la región glútea. ¿A quién irriga? Siempre al plano profundo y medio, el superior. Mientras que el inferior que irriga, el plano más superficial, el músculo glúteo mayor. Y además que hace, mira, desciende el profesor que hace, se anastomosa con las arterias perforantes de la arteria femoral profunda. Muy bien. Muy bien, y hay otras herramientas adicionales, ¿no? ¿Arteria qué? Arteria poplitea. Ahí está. ¿De cómo se llama esta arteria? ¿Arteria qué? Epigástrica superficial o subcutánea abdominal. ¿Arteria qué? Circunfleja, ilíaca superficial. Si van dos a la arteria pudenda, ¿cómo se llama? Pudendas, ¿sí o no? ¿Cómo se ve? Si viene tres, mira. 1, 2, 3. ¿Cómo se llama? Arteria circunfleja femoral lateral. Rama ascendente, transversa y descendente. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Red rotuliana, ¿no? Arteria rotuliana, que es algo circular prácticamente ahí. Muy bien. ¿Quién será acá? Arteria tibial anterior, acá. Pedia. Aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Tibial anterior, acá. Pedia, dorsal del pie. ¿Cómo se llama esta? Poplitea. ¿Cómo se llama esta? Mira, hay dos cosas, mira. Hay una que va hacia adelante y una que continúa. ¿Cómo se llama la arteria que va hacia adelante? Tibial anterior, ¿esta que está? Tibia peronea, esta. Peronea común, esta. ¿Ah? Tibia posterior, excelente. O sea, el ojo, pum, pum. Cerebro, pum, así nada más. Puede hacer otra cosa, nada más. Acá. A ver acá. Si veo acá, ¿quién sería? Es lo mismo, es lo mismo. Plantar medial. Y se levanta el que veía, cruzando así. La plantar lateral, ¿cómo se llama esto? Arco arterial plantar. ¿Cómo se llama estas? Digitales comunes. ¿Y esta cómo se llamaría? Digitales propias. ¿Se entendió? Muy bien. Listo. Hasta ahí que ha sido irrigación o vascularización arterial del miembro superior, inferior. Muy bien. El último suspiro. A ver. Allá vamos. Vamos 33 minutos.